Buenos días, Buenos días. comenzando este módulo intermedio del curso 4 del Diplomado de Terapia Neural de la Corte 2007. Les doy la bienvenida a todos los que estén online y a los participantes presentes. Este módulo está relacionado con cabeza, cuello, extremidades, con técnicas para ser utilizadas tanto en forma aguda como en forma crónica, circunscritas al locus dolente. Como base de la terapia neural sabemos que es la técnica del segmento, y voy a recordarles algunas premisas de las experiencias de los diferentes autores como Hans Barock, el doctor Matthias Dosch, el doctor Peter Dosch en sus libros, que nos recuerdan que debemos de tener una secuencia y que ya cuando estamos en una etapa de formación intermedia hacia la avanzada debemos de normatizarlo, aunque ya sabemos que la terapia neural no nos va a dar una sistematización cartesiana longitudinal, sino que vamos a tener respuestas en diferentes niveles. Por lo tanto, es importante tener estas premisas. Dentro de los aspectos generales que vamos a tratar, vamos a repasar la anatomía del cuello, de las extremidades superiores, de la columna vertebral y de las extremidades inferiores. Comenzando con procedimientos tácticos que debemos de tomar o tener en cuenta. Debemos de tener en cuenta lo que es el primer y segundo golpe de Speransky. Debemos de preguntarle al paciente cuándo fue el momento a partir del cual hubo un cambio en el modo de sentirse. Esto corresponde entonces al tiempo durante el cual los circuitos de regulación entre tejidos tuvieron que trabajar más para que los sistemas importantes no se descompensaran. A este periodo se le llama el primer golpe, o Speransky lo denominó de esta forma. El segundo golpe significa el último evento ocurrido poco antes de la aparición de la enfermedad que facilitó que los sistemas se descompensaran. Por ejemplo, un brote de una poliartritis crónica después de una prostatectomía. De manera tal que esto hizo que se derramara el barril de tóxicos que tenemos en nuestro organismo, dado por la carga genética, las sustancias contaminantes internas, las sustancias contaminantes externas, el estrés a que estamos sometidos. Debemos de tomar en cuenta pues entonces que un pequeño disturbio puede ser la razón para que se rebose el barril causando una enfermedad. Debemos entonces también tener presente en nuestra anamnesis acuciosa cuál es el primer golpe y cuándo estamos en presencia del segundo golpe de Speransky. Para iniciar el tratamiento, una vez que decidimos y tenemos una presunción diagnóstica o un diagnóstico, tenemos que ir al diagnóstico segmental. ¿Qué segmento está comprometido para aplicar una terapia segmental? Para luego esperar la primera reacción con pocas y dirigidas inyecciones en este segmento, haciendo uso de la reacción putivisceral. Entonces vamos a colocar una pápula a nivel de la piel. Esta información
va a viajar por todo el segmento y le va a dar información al dermatomo, esclerotomo, miotomo, viscerotomo, esclerotomo que estén circunscritos a ese segmento, y vamos a obtener una respuesta inmediata, retrógrada o tardía, como ya sabemos en lo que es la respuesta en relación a los fenómenos. Esto está en relación con el sistema nervioso autonómico, que está en forma ubicuitaria, que significa que está presente en todas las áreas corporales, y al colocar la pápula en el dermatoma, pues entonces vamos a obtener vía refleja neuronal por astas posteriores, astas anteriores, regresa y da la información a todo el segmento. Y recordar pues que estamos haciendo uso del sistema nervioso autonómico, porque de eso se trata la terapia neural, el tratamiento utilizando el sistema nervioso autonómico por alteración de este a nivel del sistema simpático y del sistema parasimpático. Tenemos que recordar para este tratamiento segmental lo que son las zonas de Hebb. Esto lo debemos de tener presente para colocar si es a nivel de pulmón, dónde está el área del pulmón desde T1 hasta T7, si es pulmón derecho, pulmón izquierdo, por ejemplo, para colocar las pápulas en ese segmento, y también hacer un endovenoso paravenoso si es pulmón derecho, y si son los dos pulmones, pues endovenoso y paravenoso en los dos pliegues del codo. Comenzamos entonces con el tratamiento sencillo, que es la pápula intradérmica a nivel del segmento seleccionado donde está presente la disfunción del sistema nervioso autonómico, para reorganizar la respuesta. Entonces decidimos colocar la pápula para obtener mediante el reflejo cutivisceral la respuesta a nivel de todos los órganos que están comprometidos en ese segmento. Ya los practicantes de neuroterapia que tengan experiencia deben o debemos aplicar primeramente el diagnóstico de campos de interferencia. Ya no nos iríamos al segmento, sino que vamos directamente donde consideremos que puede estar presente un campo de interferencia, y vamos a colocar la pápula o vamos a hacer las inyecciones directamente donde se haya presentado este campo. Como sabemos por los estudios de Ehrlich y por los estudios de todos los maestros de neuralterapia, las cicatrices funcionan como un campo de interferencia. Por lo tanto, debemos de inyectarla, porque estas cicatrices se forman por fibroblastos, y los fibroblastos deberían de estar manejados por el sistema nervioso autonómico, pero en ocasiones pues dejan de ser por la misma incisión que se practicó la injuria en ese sitio, inervados o manejados por el sistema nervioso autonómico, y entonces tenemos que inyectarlo con un anestésico local, preferiblemente procaína al 1%, para que esta zona se reorganice, se repolarice y comience a funcionar fisiológicamente. Debemos de tener presente el fenómeno de simpático adverso, pues existe el síndrome de las batas blancas, y la gran mayoría de los pacientes que presentan este síndrome, solamente al ver la bata blanca entran en un síndrome de paso vagal, que debemos ya nosotros como médicos saber que al presentarlo pues hay que tranquilizarlo, colocarlo en decúbito con las extremidades inferiores en alto y realizar compresión abdominal. Luego que revisamos las cicatrices que pudieran estar presentes en el segmento, o aquellas cicatrices que nosotros consideramos que pudieran ser un campo de interferencia, debemos de ir y revisar los odontones y las amígdalas. Todos aquellos odontones que nosotros consideremos que están desvitalizados o que pudieran estar
siendo un foco, debemos de inyectarlo o bien vestibular o bien de forma o aplicando la técnica de la inyección en palatino. Las amígdalas también son un campo de interferencia muy frecuente, por lo tanto debemos de inyectar en los polos amigdalares. El doctor Peter Dodge en sus publicaciones dice que el 30% de los campos de interferencia se presentan a nivel de la boca. La Sociedad Ecuatoriana de Odontología Neurofocal, la doctora Lucy Calderón, en una conferencia que realizó en Cochabamba, dice que la sociedad ha determinado que el 98% de los campos de interferencia se presentan a nivel de la boca. Y el doctor Ernest Adler, en su libro de odontología neurofocal, nos dice que el 100%, para su criterio, se presentan a nivel de la boca. Por lo tanto, nuestra boca pues es nuestra silla eléctrica, tenemos que evaluarla y tenemos que hacerle el test de Huneke para ver cuál de los odontones estaría siendo un campo de interferencia y nos estaría dando irritación del sistema nervioso autonómico vía nervio trigémino, vía sistema nervioso autonómico. Debemos tener presente entonces las tres cronicidades de la odontología, que son las caries, las enfermedades periodontales y la disgnasia, para ver la visión local y evaluar cuál de los odontones pudieran estar funcionando como un campo de interferencia. Podemos tener un foco bacteriano o podemos tener un foco abacteriano, y estos focos irritan al sistema nervioso autonómico vía trigémino y nos dan reacciones a distancia. De manera tal que debemos también repasar y tener presente la relación que hizo Folf, el doctor Reinhold Folf y el ingeniero Kramer, del test de acupuntura de Folf en cada uno de los odontones, y ellos lo relacionaron con las articulaciones, órganos, presupuestos energéticos, etcétera, de cada uno de los odontones de los 4 cuadrantes, y que, por ejemplo, si hay problemas de cadera o hay problemas de pelvis, tenemos que ver la parte de los incisivos, tenemos que hacer el test de Huneke, porque probablemente por ahí comiencen los problemas. Debemos entonces evaluar inicialmente, además de las cicatrices, todos los elementos de la cavidad bucal de los odontones, y debemos entonces también realizar el test de Adler. El doctor Adler desarrolló unos puntos a nivel de cuello que, si son dolorosos a la presión, entonces nos refieren a patologías de senos paranasales en la base occipital, a nivel de la transversa de C2, problemas a nivel de maxilar superior, a nivel de C3, de maxilar inferior, y si hay puntos dolorosos a nivel de las fibras superiores del trapecio, entonces hay problemas a nivel de las amígdalas. De manera tal que si hay un punto doloroso del lado derecho, que normalmente, por nuestras experiencias y enseñanzas ortodoxas, decimos que es el músculo del estrés, y que la contractura pues es por agobio, por trabajo, etcétera, que también es válido. Para nosotros hay una interferencia a nivel de las amígdalas, entonces debo de inyectar el polo amigdalar ipsilateral. Si duele del lado derecho, inyecto la amígdala del lado derecho y espero que el organismo me responda. Si responde de inmediato por alguna patología que se esté presentando,
o desaparece el dolor a nivel de las amígdalas, estoy en presencia de un fenómeno en segundos. Si se me presenta después de cierto tiempo, después de media hora, estoy en un fenómeno tardío, y si inyecto ahí y me va a producir problemas o un dolor a nivel de la rodilla, significa que la rodilla es el órgano en blanco, y entonces debo de examinar la rodilla, inyectar la rodilla y manejar esa patología. O sea que el problema no sería ya en el trapecio ni en la amígdala, sino que sería ya a nivel de la rodilla. Esto funciona por el reflejo según Adler. Hay impulsos que vienen desde los músculos y el periodonto, que van vía ganglio de Gasser trigémino a los núcleos del mesencéfalo del trigémino, y nos va a dar una respuesta de impulso para los músculos. Por eso es que cuando palpamos base occipital, transversa de C2, transversa de C3 y trapecio, vamos a estar entonces ante la presencia de los impulsos que por irritación producen todas estas zonas y se van a reflejar ahí. Entonces es importante palpar para ver y aproximarme si voy a inyectar en base occipital o si voy a inyectar a nivel de senos paranasales, si voy a inyectar a nivel de maxilar superior derecho o izquierdo, maxilar inferior, o si voy a inyectar en las amígdalas. Si no duele, si no hay molestia, entonces los problemas no son por ahí. Hay que buscar el campo de interferencia a nivel de una cicatriz distal, a nivel de una zona que haya sufrido una injuria, un traumatismo, para hacer las inyecciones respectivas en esa zona. Es importante tener las relaciones del maxilar superior e inferior, así como tener las zonas de Adler para los tratamientos segmentales, y para comenzar con los campos de interferencia de nuestra silla eléctrica en la cavidad bucal. También es importante conocer la técnica endovenosa y paravenosa para el tratamiento de los segmentos de las extremidades superiores, cabeza y cuello. Al colocar un CC endovenoso a nivel de la vena del pliegue del codo, se va a irrigar todo lo que la vena basílica va a llevar ese contenido de un CC por todo el hemicuerpo derecho o izquierdo, dependiendo de donde estemos inyectando, y debemos de dejar 4 décimas o 5 décimas en los alrededores del vaso, de la vena, para darle el impulso al sistema nervioso autonómico, porque todos los vasos están recubiertos por sistema nervioso autonómico. Entonces, si nosotros le dejamos aquí una información endovenosa para todo el segmento y dejamos la información paravenosa, la información paravenosa es tan importante como la endovenosa, porque con la información paravenosa se va a activar el sistema nervioso autonómico. Dependiendo de la clase de enfermedad, las molestias mencionadas por el paciente tienden a desaparecer o mejorar inmediatamente después del tratamiento con la técnica de inyección correcta. Esto nos lo va a ir dando la experiencia y tenemos que comenzar. Para la segunda cita, el tratamiento a seguir dependerá de la sintomatología y de la singular evolución del paciente. Debemos de saber que a las 8 horas, que ya sería luego de haber estado fuera de la cita, recordar al paciente que pudieran presentarse o no los problemas. Entonces, si se presentan, los campos de interferencia estarían en la boca, y después de 20 horas, si se volviesen a presentar, los campos de interferencia estarían fuera de la cavidad bucal. El control de citas. Estados agudos, citas diarias o cada
2 días. Debemos esperar 8, 20 horas o 24 horas para ver las respuestas, excepto que sea agudo, que tenemos que manejarlo con metodología ortodoxa que ya sabemos y con metodología complementaria como estamos viendo en este momento. Y para los estados crónicos, semanalmente. Para la segunda cita nos demuestra normalmente si el camino elegido del tratamiento segmental fue el correcto, si nos quedamos con el segmento o vamos a otro segmento, y si solo se debe seguir con las mismas inyecciones. Si el paciente no mejoró su sintomatología, podemos hacer una segunda inyección del segmento, pero ya tercera o cuarta inyección no va a mejorar. Debemos entonces de evaluar otro segmento que pudiera estar causando la patología. Debemos entonces ver si vamos a ampliar, si vamos a ir a otro segmento, si ya no vamos a utilizar la pápula, sino que vamos a utilizar otro elemento de ese segmento, si vamos a hacer una endovenosa o una intraarterial, o si vamos a inyectar un esclerotomo, o si vamos a inyectar un miotomo, un músculo, o si vamos a inyectar en las cercanías del órgano o segmental de los diferentes órganos, o si existe sospecha de una enfermedad mantenida por un campo interferente. Entonces, si seguimos pensando en que hay un campo interferente, buscamos las cicatrices, buscamos los traumatismos, buscamos a nivel de la cavidad bucal, inyectamos amígdala para darle tratamiento al paciente y mejorar la situación por la cual consulta. Cuando hay ausencia de molestias, debemos darle de alta al paciente. La terapia neural no es preventiva. La terapia neural es diagnóstica y curativa. Debemos decirle que regrese si siente alguna patología o un evento que tenga o que no tenga relación con lo que él está consultando. Más no decirle que venga cada 3 meses para hacerle sesiones de terapia neural para mantenerlo sano. No. Solo con las aproximaciones que hacemos y con las inyecciones, lo que buscamos es la presencia del fenómeno en segundo, de los diferentes fenómenos, para que el paciente se cure. Es la curación del paciente. Si el cuadro patológico es probablemente inducido por un campo interferente, hay que iniciar la búsqueda del mismo. Tenemos que orientarnos por la historia clínica y hay que buscar de cefálico a caudal, de cabeza a pie, y debemos de indicarle una panorámica dental o una ortopantografía de la cavidad bucal para evaluar cada uno de los odontones. Una vez que se localiza el campo interferente, tenemos que inyectarlo de inmediato y luego inyectarlo a intervalos cada vez más largos hasta que desaparezca la sintomatología. Si no obtenemos un fenómeno en segundo, entonces podemos tener un fenómeno tardío o pudiéramos estar en la presencia de un fenómeno retrógrado o un fenómeno inverso. Entonces tenemos que aprender a manejar ese tipo de fenómenos que ya los conocemos para hacerle las citas al paciente y continuar y actualizar las inyecciones. Esto es la importancia de comenzar las evaluaciones por la cavidad bucal, porque cada uno de estos odontones me refleja una situación que pudiera ser o no patológica, que me va a estar irritando una rama del nervio trigémino, que va a ir al ganglio de Gasser y luego va a ir al tallo y me va a dar información a diferentes sitios de nuestro cuerpo, que si hacemos tratamiento al locus dolendi o el sitio donde se encuentra circunscrita la patología, vamos a
a mejorarlo, pero no lo vamos a curar, porque el órgano que estamos tomando como blanco en realidad no es el que está disparando el problema, sino que hay otro sitio que debería estar en la boca, que está en relación ese odontón con ese órgano o con esa área del organismo que debemos de tratar y debemos de inyectar. Debemos entonces hacer intraarticular del codo, indicaciones, todo desorden en la articulación del codo. Puede ser una epicondilitis, puede ser una epitrocleitis, puede ser crónica, aguda, mecánica. Vamos a seguir utilizando la aguja 27G por 1,5. Aquí serían 2 mililitros de procaína con el codo en 75 grados, insertándolo entre el epicóndilo y el olecrano. Puede ser también entre la epitróclea y el olecrano. Si voy a hacer el abordaje látero externo o medial. Epicóndilo, epitróclea, justo en el tercio medio, ahí voy a inyectar máximo 2 cc de procaína. Siguiendo de cefálico a caudal, vamos entonces a revisar la inyección intraarticular de la muñeca para artrosis, artritis, desórdenes postraumáticos. La técnica también con aguja 27G por 1,5, 1 cc de procaína, insertándolo entre la apófisis estiloides del cúbito y la prominencia del pisiforme. Profundizar no más de 10 milímetros. Otra de las técnicas frecuentes es la troncular de los dedos, para desórdenes que afectan los dedos, por ejemplo, la paroniquia. Con aguja 27G por 1,5, 2 cc de procaína en la inserción de ambos lados de la base de los dedos. 1 mililitro en cada uno de los bordes flexores y extensores. Entonces, colocamos 1 cc en el área dorsal y 1 cc en el área palmar. Para patologías por dolor articular de los dedos, hacemos entonces la intraarticular de los dedos con aguja 27G. En este caso, si tenemos la 27G por 1,5, podemos utilizarlo, pero más indicado es la 27G por medio. Es más pequeña, es más fácil de maniobrar, de manipular, y recomiendo que se haga todas estas inyecciones con jeringas o inyectadoras que sean de rosca, porque aquellas que no tienen rosca son para inyección frecuentemente intramuscular, y estas nosotros le damos a colocar algo de presión, y al hacerle presión siempre se puede salir por la presión, y entonces va a quedar la aguja inserta en la articulación y tenemos que reponer otra vez la solución, etcétera. Nos va a dar complicaciones. También hemos visto en otras láminas, como vemos acá, aquí se hace con inyectadora odontológica. Es ideal que tengamos una inyectadora odontológica para hacer el test de Huneke y para hacer la de las articulaciones de las manos y las articulaciones de los pies, porque están hechas para inyectar encías. La encía es muy dura, por lo tanto están hechas para utilizar presión y para no cansarnos nuestra articulación del pulgar. Entonces lo podemos hacer con estas inyectadoras odontológicas o carpuleras, o para utilizar